Si te preguntas qué ocurre entre bastidores, estás en el lugar adecuado. Los romances secretos, las peleas interminables y los susurros de los periódicos hablan aquí. Suscríbete, no te pierdas las primicias. Zeng Torun rompió el silencio. Frente a las cámaras, en un momento en que todos los rumores lo perseguían como una sombra, el actor tomó el control de la narrativa y soltó lo inesperado: está en medio de un proceso de divorcio. Sin rodeos, con la mirada fija y un tono de voz que exigía respeto, dejó claro que su vida privada merece un espacio donde no haya juicios ni interferencias. Las palabras de Zeng dejaron a todos helados en el plató, y el eco de su declaración aún resuena entre bastidores. Estoy en la fase de un divorcio, y eso debe ser respetado, dijo con firmeza. Esta confesión marca un antes y un después en su relación con los medios. Siempre ha sido reservado, pero ahora decidió trazar una línea clara entre lo profesional y lo personal. Zeng no solo admitió que su matrimonio está llegando a su fin, sino que también envió un mensaje contundente a quienes intentan controlar su círculo íntimo. Esta vez, no hay lugar para suposiciones, habló claro y directo. En medio de la tormenta mediática, sus palabras sonaron como una bofetada a todos los que intentaban manipular la narrativa. La presión de los rumores, las miradas indiscretas, las fotos robadas y los juicios sin fundamentos han afectado profundamente su paz. Zeng, cansado de esconderse detrás de un personaje, optó por la transparencia como arma de defensa. Nadie esperaba una confesión tan directa, pero ahí estaba él, más humano que nunca. Soy una persona libre. Otras personas pueden entrar y salir de mi vida, declaró sin titubear. Esta frase fue la más comentada en redes sociales. ¿A quién se refería? ¿Hay alguien nuevo en su vida o simplemente estaba trazando límites? Las especulaciones no tardaron en multiplicarse, pero lo cierto es que Zeng habló desde el centro de su verdad. No pidió permiso para amar, para estar solo o para volver a empezar. Simplemente lo anunció. El ambiente en el estudio se volvió denso. Los presentadores apenas podían mantener la compostura. Nadie imaginaba que la entrevista con Zeng tomaría ese giro. Las cámaras captaron cada expresión, cada pausa, cada respiración. Era evidente que no fue una estrategia publicitaria ni una salida impulsiva. Era una decisión meditada, nacida de semanas, quizás meses, de silencio acumulado. Los seguidores reaccionaron de inmediato. En cuestión de minutos, miles de mensajes inundaron sus perfiles. Algunos le expresaban apoyo incondicional, otros pedían explicaciones, y no faltaron quienes celebraban su nuevo comienzo. Lo que quedó claro es que Zeng ya no está dispuesto a vivir bajo el escrutinio ajeno. Si va a tener relaciones, será bajo sus términos. Si va a rehacer su vida, será sin pedirle permiso a nadie. Esta confesión llega en un momento crucial para su carrera. Con nuevos proyectos en puerta y una atención mediática renovada, el actor busca equilibrar el torbellino de su vida privada con la exigencia del éxito. El divorcio no es solo una etapa personal, sino también un punto de inflexión en su identidad pública. Ya no es solo el galán de la pantalla, es un hombre en reconstrucción. No mencionó nombres, no dio detalles, pero tampoco hizo falta. Su postura fue clara. Su historia no es un espectáculo. Pidió respeto, no compasión. Libertad, no comprensión forzada. Y sobre todo, pidió que su vida sentimental deje de ser tratada como un guión de telenovela. Este nuevo Zeng parece más firme, más real, más dueño de sí mismo.
Algunos medios han intentado buscar en sus palabras una indirecta. ¿Hablaba de Maasine? ¿O de otra figura en su entorno? Pero el actor fue categórico: no debe haber interpretaciones forzadas. Él es un hombre que está cerrando un capítulo y abriendo otro, con todo el peso emocional que eso implica. Y sí, en ese nuevo camino pueden llegar otras personas. No es la primera vez que se especula sobre la vida amorosa de Zeng, pero esta vez él fue el autor de la noticia. Ya no hay fuentes anónimas ni filtraciones. El propio protagonista tomó el micrófono y cambió las reglas del juego. Eso, en un mundo donde el silencio se compra y se vende, es un acto de valentía. Al terminar su intervención, agradeció el espacio y el respeto recibido. Se notaba en su rostro una mezcla de alivio y firmeza, como si, por fin, se hubiera quitado una pesada armadura. No es fácil hablar del dolor, y mucho menos cuando todo el país observa. Pero él lo hizo, y lo hizo sin quebrarse. Esta declaración ha dividido a la opinión pública. Algunos creen que fue innecesario hacerlo tan público, mientras que otros lo aplauden por su honestidad. Lo cierto es que Zeng ya no quiere esconder nada. Si ama, lo dirá. Si sufre, también. Y si sonríe otra vez, será sin miedo a las cámaras. Entre líneas, también se sintió un mensaje para quienes han hablado en su nombre. Yo soy el que decide quién entra o sale de mi vida, sentenció. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una advertencia. No todo lo que se ve es lo que parece, y no todo lo que se cuenta es lo que sucede. Los próximos días serán claves. ¿Veremos a Zeng con una nueva compañía? ¿O simplemente está marcando distancia de su pasado? Por ahora, solo queda respetar lo que él mismo pidió: espacio. En una era donde todo se sabe, él ha decidido controlar al menos lo que dice. Las redes ya hierven con teorías. Fotos antiguas, gestos, reacciones pasadas, todo está siendo revisado como si fuera una investigación. Pero quizás lo más sano sea simplemente aceptar que la gente cambia, evoluciona y toma decisiones difíciles. Y eso también incluye a las celebridades. Este nuevo capítulo de Zeng no solo sacude el mundo del espectáculo, sino también redefine los límites de la privacidad en el universo de los famosos. ¿Hasta qué punto tienen derecho a hablar de su intimidad sin ser juzgados? Él ha hecho su parte: hablar. Ahora nos toca a nosotros, los espectadores, decidir si escuchamos con respeto o con morbo. Lo cierto es que, a partir de ahora, nada volverá a ser igual. El actor ha dejado claro que su vida no es un reality show. Si se enamora de nuevo, si forma otra familia o si decide vivir solo, será su decisión. Y solo suya. El corazón del cotilleo late aquí. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.